Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a abrir la escritura en Santiago capítulo 2. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Antes vamos a pedir la dirección del Señor este tiempo. Oramos. Padre Santo, pedimos tu gracia para que en este momento, en este tiempo, podamos tener reverencia de respeto, Señor, por tu palabra, poner atención a lo que tu palabra quiere hablarnos, que podamos tener un corazón receptivo, Padre, y que esto no lo dejemos solamente acá en lo que escuchamos, sino que podamos trabajar con lo que tú quieres, con lo que es tu voluntad para nosotros en esta noche, para nuestra vida, Señor. Pido, Señor, la guía del Maestro, el ayudador que es el Espíritu Santo. Señor, danos claridad, abre nuestro entendimiento, que podamos ver el tesoro de tu palabra. Y Señor, te pido gracia para poder comunicar con denuedo, con amor, pero también con claridad tu palabra, Señor. Guíanos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entre varias conductas mundanas que la Iglesia había tomado, se encontraba este pecado del favoritismo, de la parcialidad. Y Santiago sabe que hacer predilecciones entre hermanos no es bueno. No es bueno. Se sabe lo dañino que es el favoritismo, ¿no? En el seno familiar, hijos lastimados por el favoritismo. Pero también padres. Muchas veces los hijos marcan un favoritismo con los padres y eso termina dañando las relaciones. Cuanto vos más subís el ámbito de influencia y ves este pecado de la parcialidad, mayor es el daño. Por ejemplo, vos vas al ámbito judicial, a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? ¿Y qué pasa si un juez comete este pecado de parcialidad? ¿Qué pasa si él tiene una doble vara para juzgar? Bueno, la sociedad se va a ver afectada en su moral y va a tener consecuencias directas en la conducta de las personas. Y eso es lo que muchas veces vemos, ¿no? Cómo no hay una justicia que realmente sea justa, ¿no? Y eso lo hace la imparcialidad, entre otros pecados que van a controlar la vida de una sociedad. En la medida que vamos subiendo el nivel, el ámbito, este pecado de la parcialidad se va a ver dañino. Claro, en un tribunal de justicia esto es nocivo, pero no hay nada más perjudicial que la parcialidad dentro de la institución más gloriosa y más alta que pueda existir en esta tierra, que es la Iglesia. Cristo gobierna la Iglesia es de Él es su dueño, Él prometió edificarla, Él la va a edificar, Él la va a venir a buscar, Él prometió bendecirla. La Iglesia es la portadora de la verdad, es la única que la posee, la única esperanza que este mundo tiene. Y cuando la parcialidad entra en el ámbito de la Iglesia, se mancha el testimonio de Dios. Pensá que la Iglesia es embajadora de un reino celestial. Es representante de Dios y de sus intereses, del reino de Dios. Y se mete en el reino de los hombres y le va a decir a los hombres cómo tienen que vivir. El llamado es claro de la Iglesia, ¿no? Arreglen sus cuentas con Dios. Dios va a juzgar este mundo. Y vos ves ese mensaje que la Iglesia tiene, pero abrís las puertas de la Iglesia. Te metés en el seno, en el centro de la Iglesia, ¿no? ¿Y qué encontrás? Muchas veces puedes encontrar este pecado que desacredita el nombre de Dios, que no lleva gloria a su nombre. El pecado de la imparcialidad es tremendamente grave. Es algo que no se puede permitir en la Iglesia de Dios. Y en toda esta sección, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, Santiago va a poner a la parcialidad como un síntoma de falta de vida espiritual.
A la inversa sería que la imparcialidad es una evidencia de un creyente genuino. Eso es la imparcialidad. Y va a presentar en esta sección algunos valores que nos van a llamar, que nos van a motivar, nos van a exhortar a que seamos imparciales. Claro, estos valores nos llaman con amor, con tacto, con ternura, a que dejemos la parcialidad y que seamos imparciales, como Dios es imparcial. Pero también esto no es solamente que se entrega en algo bien decorado y lo vamos a tomar de la mejor manera muchas veces, sino que esto es algo firme, esto es algo que debemos hacer, esto es algo que estamos llamados a obedecer, porque es tan amoroso como también es firme y hay que obedecerlo. Y fuimos viendo algunos argumentos que nos daba o algunas exhortaciones, y la primera exhortación tenía que ver con nuestra fe. La fe en Cristo nos exhorta a la imparcialidad. Claro, cuando vos depositas tu fe en Cristo, tenés que entender quién es Él. Él es imparcial, esto es su atributo, esto define su esencia. Él no tiene respeto por el rostro de nadie en el juicio ni en ningún momento. Él es imparcial. Pero también vimos que la unidad de la iglesia nos exhorta a la imparcialidad. Claro, ellos hacían distinciones, divisiones entre ellos mismos, entre los hermanos de la congregación. Esto es algo que pasaba y esto no debe ser así, va a decir Santiago. No está bien que esto suceda. La parcialidad atenta contra la unidad de la iglesia. Lo último que habíamos visto es que nuestra identidad nos exhorta a la imparcialidad. Claro, lo que somos. Fuimos salvados, fuimos rescatados, nuestra identidad se origina en la gracia de Dios. Dice que Él eligió a los pobres de este mundo, ¿no? Y los pobres no tienen que ver tanto con la clase o con el poder adquisitivo que tengan, aunque eran pobres, literalmente hablando, pero Santiago se refiere como aquellos que no tienen ningún valor. Alcanzaría con decir simplemente los pobres, pero él dice de este mundo. Los que en este mundo no tienen nada para ofrecer. Si vos lo elegís, seguramente es una pérdida estar con estas personas, porque no te benefician en nada. Nada, en nada podíamos beneficiar al Señor. Sin embargo, Él nos eligió, porque Él no es parcial, Él es imparcial, ¿no? Entonces, nuestra identidad inicia en la gracia de Dios, pero nos va a mover a un propósito, ¿no? Vamos a heredar esa salvación tan preciosa que se va a describir en Primera de Pedro, con tantos adjetivos. Esa salvación un día la vamos a obtener, pero hoy también la tenemos, ¿no? Y nuestra identidad también se va a forjar o se va a remontar a la historia misma. Claro, lo que somos nosotros no surgió de un día para otro, de la noche a la mañana, o está en un vacío, o se definieron conceptos y ahí está la iglesia. No, la iglesia, nuestra identidad se fue forjando en los años, ¿no? Creyentes dando su vida por el nombre de Cristo y escribiendo la historia de la iglesia. Eso es lo que somos, eso es lo que somos, y en eso no se puede permitir la parcialidad. La idea de estos versículos, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, es que la Escritura misma nos va a alentar a la imparcialidad, pero también nos va a exhortar y advertir sobre el juicio de Dios. La Escritura misma nos va a alentar a la imparcialidad y a su vez nos va a exhortar y advertir sobre el juicio de Dios. Teniendo en mente todo esto, fíjense, desde el versículo 8 vamos a leer hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La Escritura misma, la ley escrita de Dios, nos exhorta a la imparcialidad, y con ese cuarto punto vamos a cerrar toda esta sección. Ahí, si das vuelta a la hojita, te puse el bosquejito de lo que vamos a ver hoy. Y fíjate, el primer punto es que las Escrituras nos alientan a la imparcialidad. Bien hacéis, va a decir. La primera idea que va a controlar el versículo 8 y el versículo 9 tiene que ver con esto. Vosotros bien hacéis, bien hacéis. El texto griego en realidad va a comenzar con una conjunción que va a unir esto que va a decir ahora con lo que dijo anteriormente. Es la conjunción mentoi, que es una conjunción enfática. Sería algo así: por cierto bien hacéis, o verdaderamente bien hacéis, en verdad bien hacéis. Esta conjunción se va a utilizar 8 veces en todo el Nuevo Testamento, y Santiago la va a utilizar una sola vez y va a marcar un gran énfasis en su argumento. Él va a realzar el punto central de lo que él va a decir a través de esto. Presten atención: hacen bien, por cierto bien hacéis. Hacer bien tiene que ver con una práctica continua, concreta, con la materialización de una intención o de un pensamiento, con llevar a cabo lo que se ha propuesto, ¿no? Está vinculada más bien esta palabra a la realización de actos concretos que simplemente intenciones. ¿Y qué es lo que materialmente hacemos bien? ¿Qué haremos bien? Bueno, lo dice la primera parte del versículo, ¿no? Si en verdad cumplís la ley real. Este es el requisito. Si cumplís, ahí la palabra cumplir tiene que ver con terminar, con acabar, con completar algo. Es mirar a la ley como un todo y estar dispuesto a obedecerla. Es abrazar las Escrituras como la guía para nuestra vida. Eso tiene que ver con cumplir la ley real. En el sentido más amplio, la ley real apunta a la revelación de Dios. Pero en el sentido que Santiago va a destacar acá, en este pasaje, tiene que ver con el edicto de un soberano estableciendo las estipulaciones. Esta ley real es real porque es la ley regia dada por un rey y tiene que ser obedecida. Claro, bien hacéis en cumplir la ley de un soberano. Es Dios quien está mandando a hacer esto. Pero no solamente enfatiza la autoridad de la ley, sino también va a enfatizar la preeminencia de la ley. Esta ley real es el fundamento de toda la ley. En esto se va a basar, y ahora lo vamos a ver más adelante, pero esto es lo que Santiago está diciendo, ¿no? Esta ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, esta es la base de toda la ley. No es que esto sea lo más importante de los mandamientos. No es que hay que ver los mandamientos y este es uno más y lo ves como, bueno, este es el mandamiento más importante y después vienen todos los mandamientos. No, este es el mandamiento. Esta es la ley. Esto es el resumen de toda la ley. Y esto es lo que hay que obedecer. Amar al prójimo es la ley real. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿quién es el prójimo en este contexto? Porque en diferentes pasajes la referencia de quién es el prójimo va a ir variando. Muchas veces el prójimo alude a un compatriota, a alguien de la misma nación. Muchas veces puede estar designando a un hermano en la fe, a un creyente. Muchas veces a alguien que va a traer perjuicio, a un enemigo incluso puede ser el prójimo. Y tenemos la parábola también del buen samaritano, que el prójimo es alguien que necesita de nuestra ayuda. Ese sería el prójimo. Ahora, Santiago va a utilizar la palabra prójimo en una referencia amplia y los va a incluir a todos. El prójimo es ese hermano pobre que está entrando en la congregación. Ese es el prójimo, que hay que amarlo en lugar de mirarlo con indiferencia, en lugar de mirarlo como un estorbo. Hay que amarlo. Pero también el prójimo es este hombre rico, ¿no? Son los ricos.
que arrastran a los creyentes, que oprimen a los creyentes, que los llevan a los tribunales y que insultan el buen nombre de Dios. Porque alguien pudiera tener en conciencia de todo esto un sentido de venganza hacia estas personas, pero ellos son el prójimo, y cumplir la ley real es amarlos a ellos también, los incluye a todos. Santiago no quiere delimitar la idea específicamente del prójimo, sino que lo utiliza en forma general, pero lo que sí quiere enfatizar es en el amor. Él quiere enfatizar en eso. Amar a tu prójimo sin importar quién sea tu prójimo. Y va a decir la manera en cómo hay que amarlo, ¿no? Dice, como a ti mismo. Es interesante notar que la Escritura asume que los seres humanos nos amamos. Y esto quizás no es tan importante en ese momento como sí lo es ahora, ¿no? La relevancia que eso tiene. Porque hoy vivimos en un mundo donde la corriente psicológica le hace creer a las personas que no se aman, que tienen una autoestima muy baja. Sin embargo, la Biblia nunca, no dice que nos odiemos, pero nunca va a alentar a la persona a amarse, porque lo da por un hecho. No dice que es algo bueno tampoco dice que es algo malo, simplemente es una realidad. Y en base a esa realidad te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo podemos ver en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, ahí Pablo lo menciona en Efesios capítulo 5, versículo 29, cuando dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Claro, no necesitamos consejos prácticos para elevar nuestra baja autoestima, porque nunca está baja. Siempre pensamos más de lo que somos, ¿no? Entonces, es amarlo de esa manera. Ahora, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. La ley real es amar al prójimo, pero cuando a Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es la ley más importante? ¿Qué dijo? Amar a Dios, ¿no? Y después dijo, el segundo mandato es semejante a este, pero es el segundo. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué Santiago está diciendo que es amar al prójimo la ley real? Claro, tenemos que entender que amar a Dios va a primar o va a estar por encima de todos los mandamientos. De eso se trata la vida. Pero ¿cómo puedo demostrar mi amor a Dios? Bueno, la respuesta es amando a mi prójimo. El amor al prójimo no es algo diferente del amor a Dios, del amor que le tengo hacia Dios, sino que es la manifestación de mi amor a Dios. Recordá que la carta de Santiago no busca evaluar conceptos o cuánto sabemos conceptualmente en cuanto a las ideas o cómo podemos definir las doctrinas o pensamientos abstractos. Lo que hace Santiago es exponer las evidencias de un verdadero Hijo de Dios. Él quiere el asunto sin rodeos, él quiere ir a lo material, a lo práctico. Y Santiago te diría así, yo puedo ver tu amor a Dios en cómo expresas el amor en las relaciones más cercanas que te rodean. De esa manera puedo ver tu amor a Dios. Claro, es lo mismo, ¿no? Amar al prójimo es la consecuencia de amar a Dios. Por eso si dice que la ley real de la cual depende todo es amar al prójimo, eso implica que ya estoy amando a Dios. Y Santiago va a ir a la parte visible, a lo que se puede comprobar. Porque ¿cómo puedo comprobar tu amor por Dios? No, bueno, es algo que lo sabe Dios y está entre vos y tu corazón, ¿no? Pero nadie más. Y el argumento de Santiago siempre es evidenciar. Se ve mi amor a Dios en la medida que ese amor a Dios va a afectar todas mis relaciones, ¿no? Entonces amar a Dios y al prójimo en esencia es la suma y es la sustancia misma de toda la palabra de Dios, de toda la Escritura. Claro, en este contexto la parcialidad estaba exponiendo la falta de amor y la falta de obediencia a los mandamientos de Dios. Tenemos algo similar ahí en Mateo capítulo 19. Acompáñame ahí en tu Biblia, Mateo, después volvemos a Santiago. Mateo capítulo 19, vamos a ver cómo el patrón se va a dar acá. El versículo 16, ustedes conocen la historia, no vamos a leerla toda, pero
la vamos a leer y la vamos a pasar rápido. Dice el versículo 16, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es un poquito más vívido como lo expresa Marcos. Marcos dice que se inclinó de rodillas y le habló así, ¿no? En esa postura. Y versículo 17, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Fíjate cómo empieza la narrativa. El versículo 16, ¿qué dice este joven rico? Maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Cómo empieza el argumento de Santiago? Bien hacéis. ¿En qué? En amar al prójimo. Y esta es la pregunta del joven rico: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La misma que da Santiago, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, todo esto lo hice, ¿no? Todo esto lo entiendo, lo sé, lo viví, desde chico que escucho esto, podríamos decir. ¿Qué más me falta? Y ese me falta tiene que ver con esta palabra cumplir. Cumplir, que habíamos visto en Santiago, que tiene que ver con algo acabado, algo completo, algo terminado. ¿Cómo puedo terminar esto? Y Jesús le va a decir de la misma manera, ¿no? Si quieres ser perfecto, si quieres acabar, terminar esto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y uno muchas veces tiende a pensar de que, bueno, todo esto el joven rico lo había vivido, lo entendía, y ahora Jesús le añade una cosa más y con eso lo mata, ¿no? Lo desacredita todo. Sin embargo, no es así. Jesús lo que está diciendo es lo mismo. Él se está enfocando en los mandamientos. Él se está enfocando en la parte externa del mandamiento de amar al prójimo. Porque si él verdaderamente estaba amando al prójimo, iba a hacer esto por esta persona pobre, ¿no? Por estos pobres. Lo que Jesús dijo: bueno, yo ya sé lo que vos me estás diciendo, pero, a ver, mostrame las marcas. Quiero ver las evidencias de tu amor a Dios, tu amor al prójimo. ¿Cuáles son? No las tenía, no estaban ahí, estaban ausentes, ¿no? ¿Qué hubo? Hubo tristeza, porque sabía que no iba a alcanzar esto, ¿no? Él tenía muchas posesiones y amaba las posesiones por sobre todas las demás cosas, porque las posesiones le traían un beneficio personal. Y es lo mismo que está pasando acá. La audiencia de Santiago está haciendo acepción de personas por esto, ¿no? Está despreciando a los pobres, como este joven rico, y no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero las Escrituras nos van a decir: bien hacéis, bien hacéis. Esto de amar al prójimo es excelente. Y el tiempo presente nos dice: sigan así, están haciendo bien. Sigan encaminados en amar al prójimo, porque esto es bueno, esto agrada a Dios. Bien hacéis. Pero en segundo lugar, las Escrituras nos amonestan contra la parcialidad. Y dice: pero cometéis pecado. Esa es la segunda idea que va a controlar también el párrafo. Son dos ideas: bien hacéis y cometéis pecado, ¿no? Dice: pero si hacéis acepción de personas. Esto también es contrario a amar al prójimo. Esto es contrario a la ley de Dios. Ya vimos un poco lo que es hacer acepción de persona, pero quiero refrescártelo un poquito más. Es hacer algo en torno a las relaciones motivado por lo que puedo obtener. ¿Qué beneficio puedo sacar de esto? ¿De qué forma esta relación va a cooperar en mi realización personal? ¿De qué forma le voy a sacar provecho a esto? Y es buscar hacer favoritismos
con esta motivación, para un beneficio personal. Eso es parcialidad. Eso es la parcialidad. No tiene tanto que ver con lo que hago, sino con las motivaciones, como habíamos dicho. Y ahí está el contraste. Fíjate, ahí volvemos a Santiago. Mirá en tu Biblia el contraste. Está muy claro en nuestra traducción. Versículo 9. Fíjate, dice, pero si hacéis acepción de personas, y ahí comienza una coma. Y después va a haber otra coma. Ese cometéis pecado está entre comas. Eso es el contraste de la última idea del versículo 8, que también está entre comas. Bien hacéis. Bien hacéis es lo contrario a cometer pecado. Ahí tenés el contraste, ¿no? Claro, por un lado, la ley de Dios te va a animar a la imparcialidad, pero por otro lado te va a amonestar en contra de la parcialidad. Eso es lo que va a hacer la ley de Dios, y va a atacar eso en las dos direcciones va a ir, ¿no? Te va a alentar en lo que está bien y te va a amonestar en lo que está mal. Y está mal porque cometéis pecado. ¿Qué es pecado? Errar al blanco. Es errar. Le estás errando, no estás haciendo bien. Esta palabra de cometéis es un verbo bastante nítido, bastante pintoresco para lo que está, para el argumento de Santiago, ¿no? Porque significa dedicarse a una actividad que implica un gasto considerable de esfuerzo. Como cuando uno trabaja y gasta todas sus energías en lo que está haciendo, ¿no? Muchas veces nos metemos en el trabajo y empezamos a utilizar todas nuestras fuerzas para concretar ese trabajo. La va a utilizar el Señor cuando cuenta esta parábola en Mateo capítulo 21, el versículo 28, cuando dice que había un hombre que tenía 2 hijos y a uno le va a decir, ve a trabajar hoy a la viña, ¿no? Y eso que implicaba que gaste todas sus energías. Claro, es como si uno estuviese trabajando duro para mostrar parcialidad, para mostrar favoritismo. A medida que pasa el tiempo, este proceso progresivo de mostrar parcialidad, de medir con la doble vara, va alcanzando grados de sutilezas que son imperceptibles. Parece que todo está bien, ¿no? En lugar de que el amor sea el común denominador para acercarme a las personas que me rodean, el común denominador es mi beneficio. ¿Qué puedo ganar de esto? ¿Cómo esto va a llevar adelante mis deseos, mis metas? Tiene que ver con el egoísmo, ¿no? Se requiere una examinación muy honesta, hermanos, para poder ver esto, para poder evaluar nuestro propio corazón a la luz de lo que la Escritura está diciendo. Pero no solamente cometéis pecado, dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Claro, quedás expuestos, quiere decir, quedás expuestos por la ley. La ley de Dios va a exponer el pecado. Es la Escritura lo que te tiene que convencer, lo que tiene que convencer a tu corazón cómo estás actuando y qué hay en tu corazón a la hora de acercarte a las relaciones. Siempre hace esto la ley, ¿no? La ley va a mostrar la culpabilidad del hombre, ¿no? Claro, la ley humana ante esto no tiene ningún valor. La ley humana es fácil de evadir. Si yo evalúo mi propia vida a la luz de mi opinión, de mis pensamientos, aún de mi conciencia, ¿no? Sin que esa conciencia esté bien informada por las implicaciones de la palabra de Dios, me voy a quedar corto en la evaluación de mi corazón. Y no voy a quedar expuesto, voy a pensar que estoy actuando bien. Pero dice que quedáis convictos por la ley como transgresores. Este verbo transgresor es un violador de la ley, alguien que se pasa de la raya, alguien que transgrede, que está infringiendo. Se refiere a la persona que está atravesando linderos prohibidos, de que está caminando por sendas que no debería caminar. Claro, hay que pararse lejos del límite que establece la ley real, la ley dada por el soberano.
Y el engaño puede producirse de muchas maneras, ¿no? En la mente, en el corazón. Podemos pensar que aunque todos tienen que responder a un estándar, yo puedo estar en la excepción, justificarme. Bueno, Dios dice esto y esto, quizás hasta yo mismo lo predico, pero eso que estoy llamando a otros a vivir, quizás yo no lo estoy viviendo. Y estoy cometiendo un favoritismo, una parcialidad con mi propia vida, porque creo que puedo ser la excepción a la regla, ¿no? Y vivir aparte de los límites, aparte de los principios de Dios. Si Dios es quien lo está pidiendo, todos estamos obligados a obedecer. Muchas veces mostramos esta parcialidad cuando matizamos nuestra negligencia, nuestra pereza, nuestra avaricia, cuando nos justificamos en vamos a desobedecer esto, pero bueno, mirá, es que es mucho. No maticemos nuestro pecado, hermanos. Dios no va a respetar nuestro rostro, no importa la trayectoria que tengamos. Dios es un Dios soberano, un Dios justo, y Él va a juzgar con su ley. Y su ley está por encima de todo. Esto tiene que hacer que nuestra motivación a la hora de acercarnos a las personas con las que nos relacionamos gire rotundamente. Que pase de centrarse en el beneficio que yo puedo obtener a buscar entregarme y perderme la vida de la otra persona. Como iglesia tenemos que anhelar eso. Tenemos que anhelar relaciones tan profundas en las cuales yo me entrego a esa relación. Me entrego sin estar midiendo, sin dejar esto para cuidarme, no, entregarme verdaderamente, en forma genuina, al amor. Lo demás es transgresión de la ley. ¿Y por qué razones se transgrede la ley? Bueno, nos va a dar dos razones. Primero, no se comprende la ley como un todo. Decís, bueno, estoy mal en esto, pero no es que estoy en contra de la palabra de Dios. Obedezco a Dios, pero bueno, me va mal en esto. En segundo lugar, no entiende y no atiende a las implicaciones prácticas que tiene la Escritura. Dice el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La primera razón tiene que ver, como te dije, no entender la ley como una unidad simple. Cuando me refiero a algo simple, tiene que ver con los atributos de Dios, ¿no? No es algo sencillo, sino algo que no se puede dividir. Dirían los teólogos en latín, unitas simplicitatis. O sea, como para que te despierte un poco, te digo así. Tiene que ver con algo simple. Tiene que ver con algo que no se puede dividir. Tenemos que ver la Escritura de esa manera. Tenemos que ver la ley de Dios de esa manera, porque de esa manera se presenta la ley de Dios. Esa es una unidad. Cuando transgredimos un mandamiento de Dios, lo que estoy transgrediendo es la ley de Dios. No estoy transgrediendo un mandamiento. Claro, empiezo con un mandamiento, pero estoy transgrediendo todo. Alguien escuchaba por ahí, no sé si lo leí, pero es como decía lo siguiente. Cuando vos tirás una piedra a una tela que está bien estirada, puede ser que le hagas un agujerito. Y vos decís, bueno, transgredí un mandato, ¿no? Pero no rompí toda la tela, le hice un agujerito. Pero la ley de Dios no tiene que ser vista así, tiene que ser vista como un cristal. Es un ejemplo nada más. Tirás una piedra y no le haces un agujerito. ¿Qué pasa? Se rompe todo el cristal. Afectás toda la unidad, ¿no? Atentás, transgredís toda la ley de Dios. Claro, tenemos que entender un poquito la época. Ellos eran calculadores en cuanto a los mandamientos de Dios. Tenían un sistema sofisticado de mandatos, más de 250 prohibiciones, 365 mandamientos positivos, uno para cada día. Era tremendo, ¿no? El sistema de leyes que tenían. ¿Y qué hacían los judíos? O sea, ellos decían, bueno, hoy obedecí 20 mandamientos, pero desobedecí 5. Quiere decir
que voy a ser aceptado por Dios por 15 mandamientos, porque 20 menos 5 me da 15. Entonces era un cálculo que establecían. Uno dice, bueno, pero eso hacían ellos nomás. No, esta es la base de todas las religiones falsas, ¿no? Buscan llegar a Dios por el mérito, por su propia justicia, por sus propias obras. Y eso es contrario al Evangelio, es contrario a la ley de Dios. De hecho, ellos veían los mandamientos por separados, que veían que algunos mandatos eran más importantes que otros. Y por ejemplo, si vos desobedecías mandatos que eran menos importantes, pero obedecías los mandamientos más importantes, eso redimía todo lo otro que habías desobedecido. Un ejemplo de eso es guardar el sábado. Para el judío guardar el sábado era así, no sé, cualquier cosa podías hacer. Pero si guardabas el sábado, ya quedaba todo equilibrado, todo saldado. Claro, ese era el pensamiento de estas personas que se acercaron a Jesús ahí en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, donde querían poner a prueba a Jesús y le van a preguntar, ¿cuál es el mandamiento más importante, no? Querían ver la opinión de Jesús. Y Jesús les va a decir amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo. ¿Sabe que Jesús no le está diciendo cuál es el mandamiento más importante? No está destacando un mandamiento. Él está diciendo, este es el mandamiento. Esto es lo que hay que hacer. No es que hay un mandamiento más importante que otro. Esto es el mandamiento. Esto es el todo. De esto depende absolutamente todo. De amar a Dios y expresarlo, manifestarlo en el amor al prójimo. Y hay que verlo de esa manera. Hay que ver la ley de Dios como una unidad y no separarla en partes. Pero la segunda razón tiene que ver con no comprender las implicaciones de la ley. Claro, el que mira así dice, bueno, fíjate el versículo 11, dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En primer lugar, fíjate que Santiago va a tratar a Dios con mucha solemnidad, ni siquiera lo menciona. Esto tiene que ver con la cultura judía, ¿no? No va a mencionar a Dios, ya lo hizo en el versículo 7, cuando no menciona el nombre de Cristo, y ahora tampoco menciona el nombre de Dios, sino dice, el que dice, no cometerás adulterio. ¿Quién dice eso? Dios, ¿no? Dios Padre. Pero fíjate, volviendo al punto que tiene que ver con las implicaciones, acá se van a dar 2 mandamientos. Y lo que hacen estos 2 mandamientos no es simplemente poner un ejemplo para mostrar la unidad de la ley, aunque también está ahí eso. Pero también estos son elegidos en forma intencional para ver que hay implicaciones fuertes que constituyen un común denominador, una misma base de los pecados de favoritismo, adulterio y asesinato. Pero veamos un poquito cada uno rápido y vamos a ver en qué se parecen. Empecemos con el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es una manifestación de la lujuria del corazón. Y el asesinato lo podríamos identificar con el enojo que lleva una persona a odiar, ¿no? Tal cual como lo vemos en el Sermón del Monte, no les estoy dando nada nuevo. Así lo va a describir Jesús. Pero acá habla de la lujuria y el enojo entonces. Sin embargo, si profundizamos en cada uno de estos 2 componentes, ¿qué mueve a estos pecados? La raíz del adulterio es la falta de amor. Es el desprecio por la vida de la persona que te acompaña. Y también es el desprecio por la vida de la persona que te va a satisfacer. Porque no estás amando. Te estás amando. La lujuria tiene que ver con satisfacer en forma egoísta mis propios deseos. Y nada más que eso, ¿no? Y matar a alguien, que es también falta de amor. Falta de amor es desprecio por la vida. Es eliminar todo lo que se va a interponer en mi paso, ¿no?
Nuestros enojos contra alguien expresan falta de amor, expresa que no le amamos. Cuando nos enojamos con nuestra esposa, por ejemplo. Bueno, yo te amo, pero bueno, me enojé. Pero nada que ver con el amor, o sea, yo te amo. Bueno. No. Hacemos mal solamente pidiendo perdón porque te hablé mal. No, no es simplemente eso. Tenemos que ir a la raíz. Te hablé mal y no te amo. No te estoy amando. En ese momento que te maltraté, no te amé. Pensé en mí, me amé a mí mismo y te menosprecié. Eso es el enojo, eso también es el adulterio, ¿no? Es no amar. Ese momento no es un amor hacia la esposa, es un amor hacia uno mismo. Cuando se adultera no se ama, cuando se mata no se ama, cuando se hace acepción de personas no se ama. No se ama porque quien busco agradar lo que estoy haciendo es manipulándolo. Y no se ama porque a quien estoy ignorando lo estoy despreciando. Fíjate, a quien elijo para relacionarme, para tratarlo bien, lo que estoy haciendo es ejerciendo una manipulación. Y no la estoy amando a la persona. Es mi propio egoísmo lo que me está llevando a eso. Entonces, Santiago quiere poner la gravedad acá. Santiago quiere poner en evidencia que la parcialidad es transgresión contra la ley de Dios. Porque está controlado por los mismos pecados que controlan el adulterio y el asesinato. ¿Te das cuenta por qué esto es inadmisible en la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué no debe existir esto? ¿Por qué lo que describió Santiago desde el versículo 2 hasta el versículo 4 es horrible que pase en la iglesia? Porque el pecado que está controlando esos pecados no tiene nada que ver con el Evangelio, mucho menos con los mandatos de Dios. Ahora que somos conscientes de esto, va a cerrar y va a concluir Santiago todo el argumento. Y dijimos que las Escrituras nos alientan a la imparcialidad. Las Escrituras nos amonestan contra la parcialidad. Esto es pecado. Pero las Escrituras nos advierten sobre la parcialidad. Viene un juicio. Va a decir, así hablad y así haced. Nos llama a una coherencia, ¿no? A una congruencia. Como hablad, tenés que hacer. Pero claro, esto no simplemente tiene que ver con un razonamiento lógico que yo digo, bueno, si decís esto, ahora hacelo. Eso sería un razonamiento lógico, irracional. Claro, está ese razonamiento lógico, racional, pero hay algo más. Así hablad y así hacer, porque seremos juzgados. Tenemos que vivir conforme a lo que predicamos, porque va a haber un juicio. Muchas veces como creyentes ignoramos eso. Es como que ese concepto del juicio nos asusta y no queremos pensar en eso. Pero va a haber un juicio. Y mirá cómo lo va a decir. Así hablad y así hacéis, como los que habéis de ser juzgados. El creyente será juzgado. Un día, como hijos de Dios, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y nuevamente, ¿qué se van a ver ahí? Nuestras motivaciones, más que nuestros actos. ¿Cuáles fueron las motivaciones que nos llevó a hacer lo que hacíamos? ¿Cuáles fueron las motivaciones para servir a Dios? Para ministrar a este grupo de personas. Para ir a hacer otra cosa afuera, ¿no? En el CCP, donde sea. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Somos nosotros mismos? Claro, ahí vamos a estar en un juicio, ¿no? Puede que las circunstancias, ahora en la esfera terrenal, parece que nuestro pecado puede quedar impune. Pero acá hay una advertencia. No va a ser así. Si tu pecado queda impune acá en la tierra, es una tragedia. Porque eso va a ser un escándalo, ¿no? Como hijo de Dios, va a haber pérdida en el tribunal de Cristo. Muchas veces no tomamos conciencia de lo que significan esas palabras, ¿no? Va a haber pérdida. Juan dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Fíjate, vergüenza, ¿no? Es difícil de imaginarse todo eso, ¿no? Pero está ahí en la Biblia. Y no sabemos todos los detalles cómo eso va a ser, pero tenemos que creerlo.
tenemos que afirmarlo. Pero Él va a decir, así hablar y así hacer, ¿no? ¿De qué tenemos que hablar? Del amor. Del amor, que es lo que tiene que motivar todas mis relaciones. De este amor que se abandona a sí mismo para ocuparse del otro. Pero también tenemos que practicar esa clase de amor, ¿no? No solamente un discurso. Juan capítulo 3, primera Juan capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, va a poner que la forma práctica de demostrar el amor es una manifestación de un hijo de Dios. Porque dice, si un hermano viene de este mundo y cerrás contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios, Señor? No mora, no está el amor, pero hay que vivir ese amor. Y pensamos que esto esta parte del versículo tiene que ver con el tribunal de Cristo, porque dice, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Claro, es la ley de la libertad, no es la ley del juicio, de la culpa, es de la libertad. Esa ley de la libertad tiene que ver con las Escrituras mismas. La Escritura es lo que nos puede librar del pecado, nos puede librar del pecado de la parcialidad. En el capítulo 1, versículo 21, dice que puede salvar nuestras almas. Casi usa la misma raíz, ¿no? Librar y salvar. Es la ley de la libertad que va a quitar, nos va a liberar de esa esclavitud de vivir para nosotros mismos, de nuestro egoísmo, ¿no? Y nos va a llevar a vivir la justicia de Dios. Esa es la misma ley. No solamente se puede vislumbrar el juicio a los creyentes, sino que también se puede ver también en este versículo un juicio a los que dicen ser creyentes, pero el pecado de la parcialidad los controla y no son verdaderos hijos de Dios. Porque el versículo 13 va a decir, porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Una persona que esquivó la misericordia de Dios en esta vida, que escuchó las advertencias sobre la parcialidad, pero siguió su propio camino, no mostró arrepentimiento quizá por vergüenza o qué van a decir de mí si ahora digo esto, siguió siempre los mismos patrones de su vida, descartando personas que no me convienen y eligiendo personas que me convienen, tratando a las personas con una manera fría de esa forma. Estas personas vivieron ausentes de la misericordia de Dios. ¿Y cómo van a ser juzgadas? Sin misericordia. Y en el juicio, si hay ausencia de misericordia, es condenación eterna. Eso es lo que finalmente va a exponer la vida de una persona. Claro, hay muchos pecados que no podemos ocultar. Santiago nos está mostrando que el pecado de la parcialidad es algo que lo podemos llevar muy profundo en el corazón, que lo podemos tener muy enraizado y disimularlo y matizarlo de muchas maneras. Pero si abrazamos ese pecado, nos vamos a ir al infierno. Eso es lo que está diciendo Santiago. Va a ser un juicio sin misericordia. Porque es inevitable que el que fue alcanzado por la misericordia de Dios no muestre misericordia. El que fue abrazado por la misericordia de Dios va a reconocer la parcialidad en su vida y la va a desechar, la va a alejar lejos de él. Porque él dice, yo fui absorbido por la misericordia de Dios. Entonces va a amar y va a mostrar esa misericordia, dejando a un lado el egoísmo, ¿no? Y así como él era un pobre en este mundo y alguien imparcial lo eligió, lo amó, lo salvó, este creyente genuino va a hacer lo mismo, va a mostrar misericordia, se va a acercar a la miseria de otro y lo va a abrazar y lo va a amar. El ánimo y el aliento de este pasaje tiene que ver con la última expresión, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si estás escuchando esto es porque estás acá en esta tierra, y si estás en esta tierra tenés la oportunidad de que la misericordia triunfe sobre el juicio. Clama por misericordia, hermano. Clama por misericordia. Si sos un hijo de Dios, clama por misericordia, si esto no lo has expuesto todavía. Pero si decidiste que no vas a exponerlo, es la oportunidad de hacerlo igual y clamar por misericordia. Porque la misericordia va a triunfar sobre el juicio.
La Escritura nos alienta a la imparcialidad. Las Escrituras nos amonestan contra la parcialidad. Pero las Escrituras nos advierten, ¿no? Y es algo muy interesante lo que va a hacer Santiago acá, porque siempre él en forma didáctica va a hacer esto. Así hablar y así hacer. Hay algo que se dice y algo que se tiene que evidenciar. Ese es el último argumento con que cerró la sección, y eso es lo que va a ocupar la mayor parte de la sección que viene. Siempre te digo, mirá esos detalles en su forma de escribir. El último, el argumento de conclusión final de una sección es el argumento principal de la sección que viene, y de eso nos vamos a ocupar. Pero quería terminar de una forma práctica en esta noche, y fíjate ahí abajo tenés un asterisco, sería un numeral, y dice: comparte y rinde cuentas con alguien. La forma práctica y medible en cómo vas a aplicar lo que aprendiste. Quizá ahora cuando nos reunimos en grupo compartís algo, pero esto déjalo un poquito más confidencial. Busca a alguien y rendile cuenta en cómo en forma práctica vas a aplicar lo que aprendiste. Pero no en forma práctica decir, bueno, ahora no voy a mostrar parcialidad. No, ¿cómo se puede medir eso? ¿Cómo es que se puede hacer? ¿Cómo se puede evidenciar eso? ¿De qué manera? Algo concreto, algo que el Señor, que el Espíritu Santo haya traído a tu mente, o pensalo, o quizá tomate un día, pero hacelo. No dejes que esto quede en la nada, ¿no? Yo no puedo darte todas las aplicaciones, no soy el Espíritu Santo, pero sé que el Espíritu Santo te ha convencido de cosas puntuales para que vos puedas aplicar y vivir. Pero esto sería, digamos, la parte práctica. Vamos a orar y dejamos este tiempo en las manos del Señor. Dios, te agradecemos por tu palabra en esta noche. Gracias por la oportunidad de poder escuchar. No nos merecemos escuchar tu palabra, pero tú en tu infinita gracia nos traes aliento a nuestro corazón. Nos muestras, Señor, que la parcialidad es algo que no tiene que tener cabida en tu iglesia santa, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos manejamos así, Señor, descartamos personas, Padre, y nos acercamos a quienes nos puedan ofrecer algo, Señor, para nuestro propio placer, deseo, y no está bien eso, Señor, es pecado, es algo malo, Señor. No debe ser así eso, Padre, y ayúdanos a poder vivir arrepintiéndonos de eso, Padre. Y si hay personas que no te conocen y esto es lo que ha gobernado su vida siempre, Padre, que esto le pueda traer claridad y puedan acudir a tu misericordia, Señor. Tú eres un Dios rico en misericordia. Cuánto para hablar de tu misericordia, Señor, también. Pero que se pueda abrir los ojos, caer esa venda, Señor. Que pueda haber luz, Señor, en la mente de personas en esta noche que no conocen la verdad, y que este pasaje sea la oportunidad de que puedan pasar de muerte a vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.